Hola gente, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en esta lección número 7 de Interconectados. Estuvimos desarrollando en la primera parte de esta lección la esperanza de vida. En nuestra época, según el Salmos 90, dice 70 años nuestra edad, pero los más robustos 80. Inclusive algunos tienen el privilegio de haber pasado 100, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente. Y en esta lección vamos a ver una civilización avanzada. Así que les voy a mostrar algunas imágenes para reforzar un poco lo que vamos a estar estudiando. Y dentro de esa civilización avanzada vamos a ver los dos puntos de vista, es decir, el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista pagano, de cómo fue la civilización para ambos casos y, por supuesto, respaldando con evidencias lo que la Biblia también nos muestra al respecto. Así que veamos estas ilustraciones y avancemos en nuestro estudio. Bueno, anteriormente en la lección 7, la primera parte, hemos estudiado la esperanza de vida, es decir, cuánto tiempo normalmente vive un ser humano. ¿Sí? Y la Biblia nos muestra que Sem eh, es muy viejo y para dar esa perspectiva, si él hubiese nacido, perdón, hubiese muerto en el 2018, habría nacido allá por 1418. ¿Verdad? Y como conclusión mencionamos esto, que para los creyentes, Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que estos eran hombres, eran seres humanos. La Biblia registra que Dios cambió la esperanza de vida después del diluvio, pero para la cosmovisión no bíblica, es decir, pagana, estas personas que vivieron muchísimos años debieron haber sido dioses o semidioses. Y eso es lo que ellos creen y sostienen y encajan con su postura, es decir, la postura de la continuidad del ser, es decir, una escala ah, al lado o abajo en el sentido de que puede ser un animal o puede ser un semidios o Dios mismo, ¿verdad? Esto ocurrió como lo hemos estudiado en las primeras lecciones, dentro de este estudio, ¿verdad? Cuando en Génesis capítulo 3, Satanás le dice, no, no van a morir, solo que van a ser abiertos vuestros ojos y serán como dioses, ¿verdad? Y esto es lo que va en contra de lo que la Biblia nos enseña, porque nosotros somos creación de Dios, no somos dioses, somos creación. Y hoy la lección está enfocado en una civilización, es decir, una civilización avanzada. Y, y vamos a hablar desde el punto de vista eh, evolucionista, pero también desde el punto de vista bíblico. Algunas personas han sido enseñadas para creer que el hombre primitivo no era inteligente. Bueno, esto es desde el punto de vista de la evolución, que el hombre no era inteligente, ¿sí? Que fue desarrollando esa capacidad intelectual, ¿verdad? Y dicen que el hombre moderno es superior de muchas formas, ¿no? Haciendo una comparación de antes, que supuestamente antes estas personas, o podemos decir simios, que iban en proceso de convertirse en hombre, iban desarrollando su inteligencia poco a poco hasta hoy en día convertirse en el hombre moderno, ¿verdad? Que tiene superioridad intelectual. Am, Ahora, la pregunta, ¿es esto lo que la Biblia enseña? ¿Es esto la enseñanza de la Biblia? Y por supuesto que no, ¿verdad? Y entonces surge la pregunta, ¿era realmente primitivo el hombre antiguo? Y fíjense que actualmente los científicos e historiadores seculares, ¿verdad? Punto de vista eh, fuera de la Biblia, podemos decir paganos, insisten en un relato que dice que cuando un ancestro con forma de simio evolucionó hasta convertirse en un hombre, el hombre primitivo tardó, siempre esta frase vamos a estar escuchando, muchos, miles, millones de años en desarrollar la cultura,
en desarrollar la tecnología, en desarrollar el gobierno y la civilización. O sea que tardaron muchísimo tiempo, años, miles de años para desarrollar esa civilización. Sin embargo, al leer la Biblia, nosotros encontramos y podemos ver que el hombre desarrolló la civilización rápidamente. Ahora, les invito para que puedan leer su Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 17, y voy a leer en la versión Reina Valera. Y fíjense qué dice al respecto. Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 4, versículo 17 al 22. Y dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí en dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, fíjense, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal o Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Verdad? Hasta aquí. Usted puede notar en el versículo 17, después de que Caín tuvo su mujer, ¿verdad? Y tuvo hijos, dice ahí literalmente, edificó una ciudad. En otras palabras, y en otra versión dice, Caín fundó una ciudad. Entonces, Caín fundó una ciudad y sus hijos, ¿a qué se dedicaban? Directamente algunos a la cría de animales. Eso fue lo que nos dice en el primer punto, ¿verdad? En la cría de animales. Segundo, están otros que viven en carpas de campaña, es decir, ya hacían sus casas, ¿verdad? Sus tiendas. Y el hermano dice que tocaba arpa y flauta. Entonces, podemos decir que ya eran constructores, ya eran artistas, eran músicos, eran ganaderos, y así podemos ver, y otros tenían la capacidad de forjar herramientas de bronce y de hierro. Entonces, de Adán a Jabal y de Jubal solo van 7 generaciones, ¿sí? Y vemos esto en la ilustración. Recuerden la referencia bíblica, Génesis capítulo 4, versículo 17 al 22, al 22. Y en esa época, el hombre ya había fundado una ciudad. Qué interesante dato, ¿verdad? En esa época, los hombres ya criaban animales. Había creado instrumentos de cuerda, instrumentos de viento para hacer música. En esa época, el hombre ya elaboraba herramientas y dice de bronce, una aleación de cobre y otro de metal, ¿verdad? Y también de hierro. Eh, Pensemos por un momento, ¿sí? En las dificultades que había para encontrar los materiales apropiados para hacer y afinar instrumentos musicales. Hoy en día tenemos aplicaciones que nos permiten afinar una guitarra, ¿verdad? Ellos tenían que primero buscar la madera, las clavijas, las cuerdas y también tenían que afinar esos instrumentos musicales. Y para hacer eso, uno necesita mucha habilidad, necesita destreza. Esas destrezas, el conocimiento, eran necesarios también para encontrar los minerales, para fundirlos, mezclarlos, para crear una aleación y luego elaborar herramientas. Y aunque la Biblia no entra en detalles,
podemos pensar en las dificultades que había para construir una ciudad. Hay que considerar, por ejemplo, o sea, la infraestructura, carreteras, casas, abastecimiento de agua, comida, sistema de saneamiento. Por solo citar, ¿verdad? En una casa siempre se empieza por el cimiento, entre otros. Una ciudad requiere conocimiento y una tecnología realmente avanzado. Estos desarrollos no son para nada primitivos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, hermanos? Comparando lo que estamos viendo ahora con lo que plantean los evolucionistas, la Biblia nos dice que ellos desarrollaron su inteligencia inmediatamente, ¿verdad? Empezaron a construir ciudades, eran arquitectos, eran músicos, ¿verdad? Fabricaban materiales, elementos para trabajo. Pero, obviamente, lo opuesto a la Biblia dice, no, tardaron millones y millones de años, ¿verdad? Por eso este contraste, el gráfico, la figura, con relación a esto. Esto es sumamente importante. Usted puede hacer una captura, no sé, hacer una comparación. Y en el caso de los evolucionistas, dice, tardaron millones y millones de años para crear herramientas, millones y millones de años para construir un plano, de ciudades, etcétera, ¿verdad? Qué contraste, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo que según la Biblia, la civilización fue inmediata, ¿verdad? Desarrollaron esa inteligencia que Dios le había hecho. Bueno, en el mundo posterior al diluvio, la pregunta es, ¿qué sabemos sobre Noé y sus descendientes directos? ¿Eran tan inteligentes? Y por supuesto, afirmativo, ¿verdad? Sí, Noé y sus hijos eran sumamente inteligentes y contaban con una tecnología avanzada al colonizar el mundo durante la edad de hielo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, y aquí vamos a mencionar mapa mundis, ¿verdad? De la edad de hielo. Un profesor de geografía especializado en mapa mundis estudió mapas antiguos y encontró que había mapa mundis completos de los tiempos antiguos, de antes de que se congelara la Antártida. Y vamos a ver a continuación 3 ejemplos de mapas antiguos que muestran detalles precisos de masa de la Tierra, línea de costa, incluida la Antártida, cuando aún no se había congelado. Lo especialmente intrigante es que estos mapas se dibujaron con precisión, sin entre paréntesis, sin haber tenido los instrumentos modernos que hoy en día tenemos, ¿verdad? Supuestamente, construyeron estos mapas supuestamente para los evolucionistas sin conocimiento, ¿verdad? Pero fíjense, veamos esta imagen, ¿sí? Esta imagen corresponde al mapa de Piri Reis, 1513, el año en que se ha encontrado. Este fragmento de mapa fue dibujado por el almirante turco Piri IBN, ¿verdad? También, es el nombre completo, a Hagi Muhammad. Se conoce como el mapa de Piri Reis, o Reis es el título de almirante y representa con precisión la línea de la costa de América del Sur. En la parte inferior izquierda del mapa, ¿verdad? Eso podemos observar. Está torcido debido a la forma del pergamino. Curiosamente, el mapa muestra la línea de costa de una Antártida descongelada en la parte derecha. El almirante Piri dijo que había elaborado este mapa basándose en 20 mapas originales más antiguos. Quiere decir que la construcción de este primer mapa fue fruto de otros mapas y en total 20 mapas originales.
Ahora vamos a ver el ejemplo número 2, y esto tiene que ver con mapa de Oronce Fine, 1531. Usted puede googlear mapa Oronce y va a encontrar en el mapa moderno de Antártida, al lado izquierdo, y el mapa de Oronce Fine, el lado derecho. El mapa de la izquierda muestra la Antártida actual mirando hacia el polo sur, para tener en cuenta como referencia. En la derecha se puede ver el mapa de Oronce Fine recopilado a partir de mapas originales más antiguos. Nuevamente, mapas más antiguos. Muestra la línea de la costa de la Antártida con gran detalle, incluidos los lugares donde los ríos fluían hasta el mar. Esto sugiere con certeza, con firmeza, que el mapa fue dibujado cuando la Antártida aún no se había congelado. Nótese también que los ríos que aparecen en él fluyen desde las cordilleras montañosas cercanas a la costa. Por el interior profundo no se muestra ningún río. Esto podría sugerir que cuando se hicieron los mapas originales, el interior ya estaba cubierto por la capa de hielo. En ese caso, la capa de hielo era un glaciar continental en constante avance que no había cubierto todavía las cordilleras montañosas cercanas a la costa. Y finalmente, vamos a ver otro mapa. ¿Sí? Año 1559, mapa de Aji Atmat. Este mapa, elaborado a partir de mapas originales también más antiguos, muestra la Tierra en forma de globo. Fíjense, la inteligencia que tenía la persona que construyó, elaboró o diseñó este mapa, de mapas más antiguos. Los continentes son las áreas oscuras. Si bien los continentes están dibujados con una gran precisión, se ha señalado que cerca del polo norte hay más tierra y puentes terrestres que en la actualidad. Fíjense en la mitad superior del mapa, lo que sugiere que el nivel del mar era más bajo en el momento en que se elaboraron los mapas originales. Además, el contorno de la Antártida del Sur puede verse con claridad, aunque parece distorsionado debido a la perspectiva curvada, ¿sí? Y todo esto fue construido según la evolución, ¿verdad? Con personas que no tenían o no han desarrollado esa inteligencia, ¿verdad? Porque esa es la creencia, la cosmovisión pagana, que hoy en día se tiene más inteligencia, pero sin embargo, estos mapas nos muestran que realmente estas personas tenían esa inteligencia que lo desarrollaron inmediatamente, así como vimos en el ejemplo bíblico en Génesis, capítulo 4, versículo 17 al 22, donde los hijos de Caín ya habían construido, ya habían fundado ciudades, habían desarrollado capacidades o habilidades artísticas al elaborar instrumentos de viento, de cuerda, incluso fabricando herramientas con materiales metálicos. Bueno, estos mapas y otros mapas antiguos muestran que los cartógrafos conocían la circunferencia de la Tierra. Estos mapas muestran que los cartógrafos sabían mucho de los detalles de regiones locales en todos los continentes, que contaban con información detallada sobre las líneas de la costa de la Antártida, ahora enterrada bajo hielo. Estos cartógrafos que hicieron estos, ¿verdad? Entendían y usaban, ¿qué cosa? La trigonometría esférica al mirar los detalles de estos diseños, ¿verdad? Y tenían registros de glaciares que quedaban en Gran Bretaña, Suecia y Alemania. Finalmente, ¿sí? Aquí observamos. Por esto, ¿sí? Decimos y concluimos que el hombre, los primeros hombres que habitaron la tierra, después de Adán, ¿verdad? Caín, ellos ya desarrollaron esa inteligencia y no pasó
millones o millones o millones o mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ya desarrollaron inmediatamente la inteligencia, esa inteligencia que Dios mismo ha dado al hombre, ¿verdad? Pero esto no es todo lo que sabemos acerca de la inteligencia. Por ejemplo, por aquella época las personas tenían arquitecturas complejas. En Egipto y en México se construyeron pirámides. Tenían medicina avanzada, como la perforación de piezas dentales en Egipto. Tenían engranajes, tenían palancas, tenían ruedas y sabían cómo reproducir animales. Otro dato, en Génesis capítulo 9, versículos 20 al 28, descubrimos que Noé plantó una viña, ¿verdad? Noé plantó una viña, incluso que se había embriagado con el vino, ¿verdad? Esto también es una prueba de que el propio Noé era inteligente. ¿Por qué? Porque ya sabía que la tierra podría producir frutos, ¿verdad? Por ejemplo, aún en la actualidad, la viticultura, la ciencia de cultivar uvas para hacer vino no es nada fácil. ¿Por qué? Porque las uvas necesitan tener agua suficiente, pero también un buen sistema de drenaje. Si sus raíces están mojadas, las uvas mueren. Estamos hablando de las plantas de la uva, ¿verdad? Necesitan estar a pleno sol del día, así que las viñas se tienen que plantar en una cierta dirección. ¿Para qué? Para que aprovechen al máximo la luz del sol. Las uvas que tienen más piel y menos jugos son las mejores para hacer vino. Si se siembran en un terreno pobre en nutrientes, las viñas no van a tener suficiente uvas, ¿verdad? No darían uvas que se requieren para hacer el vino. Un terreno rico en nutrientes es bastante perjudicial para plantar uvas para hacer vinos, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen los que conocen, los que fabrican vino. Entonces, la pregunta, ¿de dónde aprendió Noé todo esto? ¿Cómo aprendió a producir vino? Necesitamos entender que Noé y su familia eran personas avanzadas en inteligencia, eran habilidosos, tenían ya el conocimiento, quizás incluso más que el hombre moderno, ¿verdad? Ellos tuvieron que descubrir los recursos disponibles en cada área de la tierra y aprender a producir lo que necesitaban para su sustento. A cómo vivieron durante cientos de años, desarrollaron un gran conocimiento y grandes destrezas en muchos ámbitos, desde la arquitectura a la ingeniería, pasando, así como hemos visto en nuestro gráfico, ¿verdad? Desde la arquitectura, eh, pasando también por la política, entre otros, la ciencia. En un tiempo relativamente breve, edificaron grandes reinos por toda la tierra. Qué interesante, ¿verdad? El conocimiento que ya poseían ellos. Concluimos en esta lección o en esta parte de la lección 7 de llenar la tierra, que ya hemos visto la edad o cuánto tiempo vivían ellos, la esperanza de vida en aquel tiempo y posterior al diluvio, en nuestro tiempo, el Salmos 90 nos da la respuesta. Y en esta lección que estamos viendo, estas personas tenían inteligencia inmediata, desarrollando esa habilidad cognitiva en procedimientos, ¿verdad? Y demostraron, y hay evidencia de ello. Por lo tanto, la cosmovisión pagana, antibíblica o evolucionista solamente se basan en decir millones, millones o miles, millones, millones de años para desarrollar la inteligencia y para usar herramientas o para prender fuego. Sin embargo, hay registros bíblicos, incluso en la historia, personas que estudian que han encontrado evidencias de que realmente eran personas súper inteligentes y muy probable más inteligentes que en nuestra época moderna. Por eso, amigos, hermanos, qué importante es hacer lectura de los libros, investigar,
Acá la cuestión no es decir, "Oh, no, hay que creer todo lo que se muestra", no, es investigar. Y finalmente hago la pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su eh, fundamento? ¿En qué cree? ¿Y cuál es la base de su fundamento? Porque muchas veces estamos rodeados de tanto conocimiento, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Por eso yo te animo a que leas la Biblia. Por supuesto, compares, que leas otros libros. Quizás nuestros hijos vayan a la escuela, universidad y se les va a enseñar otras cosas que quizás van a venir. Mamá, ¿sabes que había sido? Nosotros venimos de los monos. ¿Qué? Y no, mi hija o mi hijo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Génesis 2, versículo 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y ese debe ser nuestra base, nuestro fundamento. Génesis 1:26, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y Dios creó al hombre y lo creó con un propósito, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito? Y según vemos en esos primeros capítulos, que tenían que llenar la tierra. Y precisamente ese es el nombre de la lección número 7, llenar la tierra. Y esta ya es la segunda parte. Y oportunamente vamos a tener una tercera parte para ir estudiando entonces esta serie de lecciones que se llama Interconectados. La idea es tener un panorama general para tener conocimiento, para dar respuesta para quien de repente pregunten por qué creen lo que creen. No, ustedes creen mitos. No, eso no existe. ¿Cómo que una serpiente va a hablar? Entonces uno puede responder con propiedad y sin temor. Escuchemos a los demás. Y la idea no es, vamos a decirle, no, usted no sabe nada, yo sé todo, tampoco. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que responder con mansedumbre, con humildad. Así que Dios sea honrado, glorificado y gracias a Dios por habernos dado la inteligencia y que hayamos desarrollado la inteligencia para beneficio nuestro, de nuestra familia, ¿verdad? De nuestra sociedad. Así que nos encontramos en el próximo video. Muchísimas gracias, bendiciones. Chau, chau.